el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 51 y siguiente. Los judíos dijeron que Jesús estaba endemoniado. Se burlaron, se rieron de Jesús, se mofaron de Cristo. ¿Saben por qué? En este evangelio usted se va a dar cuenta que ellos se burlaron porque Jesús los invitó a ser fieles a la palabra de Dios. A ser fieles a la palabra de Dios. En resumen, y usted lo va a escuchar en este evangelio, cuando ustedes y yo seamos fieles a la palabra y empecemos a leer la Biblia, se van a reír y nos van a decir cosas similares a las que le dijeron a Cristo. Por eso, ánimo, lea la Biblia, no te preocupes, sigue adelante. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 51 al 59. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Vamos a aprender de este evangelio. Lectura del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo, y Dios le dijo: Aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abram, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera, de ti surgirán naciones, y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham: Cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: El Señor nunca olvida sus promesas. Todos: El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder. Búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen: el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor que nos dice
no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes de que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos acompañe, que nos ilumine en este día que vamos a meditar su divina palabra, que nos dé la gracia de ser fieles a la palabra de Dios. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para cada uno de ustedes. Meditamos la palabra de Dios del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 51. Y hoy es jueves 7 del mes de abril. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de vivir y de estar aquí, de compartir su palabra. El día de ayer hablamos acerca de la mentira.
¿Cuál es la medicina, el antídoto? ¿Cuál es la cura para la mentira? Decía Jesucristo el día de ayer: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Les explicaba lo de San Juan, capítulo 8, versículo 44, que el padre de toda mentira se llama Satanás, es el diablo. ¿Se acuerdan del evangelio de ayer? Bueno, el evangelio de ayer nos enseñaba que el antídoto, que la respuesta, la medicina para curar las mentiras se llama la fidelidad a la palabra de Dios. El evangelio de hoy nos va a decir que la fidelidad a la palabra de Dios nos va a dar la vida, no morirá para siempre. Nos va a dar la gracia de no condenarnos. Claro, si usted se mantiene en la verdad, hace lo que Dios manda, lo que Dios quiere, la vida eterna va a tener, no morirá para siempre. En este evangelio vamos a hablar de eso, de tener vida eterna, de no morir para siempre, de no morir, de tener la vida después de la muerte. Y el evangelio de hoy va a terminar diciendo que cuando los judíos empezaron a escuchar a Jesús decir que Él era Dios, yo soy, cogieron piedras para matarlo, se molestaron. Y no se molestaron de meterlo en la cárcel, de darle un empujón, de darle un golpe, de darle un piedraón para acabar con su vida. Y el evangelio de mañana, y eso les voy a hablar de las piedras mañana, el evangelio de mañana va a hablar acerca de que a Jesús lo querían matar también apedreado, de que a Jesús lo querían acabar a piedra. Mire, San Juan capítulo 8 versículos 51 al 59 es el evangelio de hoy y habla de que los judíos agarraron piedras. San Juan capítulo 10 versículo 31 es el evangelio de mañana y habla de que los judíos cogieron piedras también para acabar con Jesús. De eso les hablo mañana. Bueno, hoy les voy a hablar un poquito de no morir para siempre. La palabra de Dios en diferentes ocasiones nos va a decir que después de esa vida hay otra vida, que el ser humano puede no morir para siempre, lo que se llama el alma es inmortal, no muere. La muerte para nosotros es del cuerpo, mas no del alma. Y aquí muchas personas lastimosamente han descuidado el cuidado de su alma. Y cuando digo lo han descuidado es porque parece que no les interesa la vida eterna, parece que no les interesa no morir para siempre y andan viviendo de cualquier manera. Y hoy Jesucristo en este evangelio de San Juan 8:51 nos va a recordar a todos que si ustedes y yo nos mantenemos fieles a su palabra, no vamos a morir para siempre. Sí, no vamos a morir, sí, porque no somos eternos, porque no vamos a durar toda la vida, porque la pelona nos va a llegar en cualquier momento, pero si nos mantenemos fieles a su palabra, no vamos a morir para siempre. Y ahorita les voy a explicar con el evangelio de San Juan, con San Juan mismo, capítulo 6, versículo 54, qué se necesita para tener la vida eterna. Primero, ser fiel a la palabra. Y en segundo lugar, ahorita se los explico. Miren cómo dice San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Repito, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Miren lo importante. Miren cómo Jesús resalta su palabra.
Y dice que la palabra suya es tan importante que nos va a dar nosotros el no morir para siempre, el estar vivos siempre. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. El problema es que a nosotros nos cuesta la fidelidad a la palabra de Dios. Somos fieles a los amigos, guardamos secretos que nos digan, guarde este secreto, sea fiel, no diga nada. Somos fieles a nuestros padres, somos fieles a nuestros hermanos. Las parejas son fieles a sus esposos, a sus esposas. Son fieles en muchas cosas al trabajo, llegan a la hora. Pero resulta que la palabra fidelidad a veces no la tenemos con la palabra de Dios. Miren, cuánta pereza nos da a nosotros leer la Biblia. Cuántos dolores de cabeza, cuántas fatigas, cuántos sueños y cansancio nos da a nosotros escudriñar las Escrituras. Usted se puede calar una película, una movies, una serie, 2, 3, 4 horas en el televisor allá con la frente bien cerquita, acostado, levantado, hasta palomita de maíz cotufa hace y ahí se sienta. Ahí está fiel. Ahí está viendo esa serie, esa movie, esa película, como usted lo quiera llamar, esa comiquita. Usted puede pasar 8 horas de un día trabajando, dando clases, limpiando una casa, haciendo algo útil, necesario para la vida. Y es fiel al trabajo porque todos los días a la misma hora, llueve, truene, relampaguee, allá está. Usted puede pasar con su pareja, con su esposo, con su esposa, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 años, siéndole fiel. Esto no va para los infieles, pero para los fieles. Siéndole fiel, durmiendo con la misma persona, comiendo todos los días con el mismo esposo, compartiendo y hablando todos los días. Le es fiel a su esposo o a su esposa por muchos años, hasta que la muerte los separe, como lo manda Dios en la palabra. Usted puede ser fiel a sus hijos, 15 años educándolos, criándolos de día, de noche. Pero ¿saben qué es bien difícil? ¿Saben qué nos cuesta a nosotros muchísimo? La fidelidad a la palabra de Dios. Y Jesús dice que si quieren tener un premio de no morir para siempre, lo primero que debemos hacer es ser fiel a su palabra. ¿Y cuánto nos cuesta acaso agarrar la Biblia? ¿Cuánto nos cuesta acaso leer un poquito la palabra de Dios? Si quiere, haga la prueba. Póngase a leer un libro de historia, de recetas de cocina. Póngase a leer un libro para la universidad, para la escuela, y ahí pasa horas instruyéndose y formándose. Y la lectura es buena y hay que hacerlo, claro que sí. Debemos leer, debemos formarnos, prepararnos. Pero póngase a leer la Biblia 1 hora al día, para que usted se dé cuenta que le pega apatía, desánimo, cansancio, sueño, pereza espiritual, y ya en 1 o 2 semanas tiró la Biblia y no la leyó. Puede la Biblia tener bordes de oro, puede la Biblia estar en letra grande, pero la fidelidad a la palabra de Dios cuesta mucho, y por eso Jesús da un premio, da un regalo. Yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Ustedes y yo no nos debemos morir sin antes haber leído toda la Biblia, por lo menos una vez en mi vida.
Repito, ustedes y yo no nos podemos morir sin haber antes leído toda la Biblia, 73 libros. Por lo menos toda, una vez en la vida. Porque la palabra de Dios nos trae la vida para siempre. No morirá para siempre. Pero ¿saben qué? Hay muy pocas personas, contadas con los dedos, que hemos leído toda la Biblia, que se han sentado a leerla. Porque la fidelidad a la palabra de Dios, ¿cuánto nos cuesta? Haga la prueba. Comience hoy mismo a leer la Biblia. No le dé tregua para mañana. Hoy mismo, no más que termine el Evangelio, agarre el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1. Léalo. Después pasa al Génesis capítulo 2. Cómase todo el libro del Génesis, Éxodo, Levítico, Números, para ver hasta dónde le aguanta, le dura la gasolina, el combustible o el ánimo. Y dice la palabra de Dios: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Y ustedes y yo no somos fieles a la palabra de Dios. Padre, pero es que yo escucho el Evangelio todos los días. Llueve, truena, relámpaga y le felicito, 20 puntos. Así comienza la fidelidad. Padre, es que yo escucho la misa con el Padre Marcos Galvi todos los días, donde se explica la primera lectura. Le felicito. En la misa explicamos la primera lectura. Y aquí en el Evangelio explicamos el Evangelio de hoy. Y ustedes y yo a veces escuchamos la misa y no escuchamos el Evangelio. O escuchamos el Evangelio y no escuchamos la misa. Y los dos se complementan. Misa con el Padre Marcos Galvi, Evangelio del día. Ahí está. Primera lectura explicada y el Evangelio explicado. Oigan, pero usted es fiel a la lectura bíblica personal. No solamente es escuchar el Evangelio, un momentico. Es también leer la Biblia. Padre, hay gente que dice, pero es que mire, yo no sé leer. Bueno, búsquese un sacerdote que lea la Biblia. Ahí en internet puede buscar sacerdotes que leen la Biblia. Puede, mire, yo tengo un programa aquí en el celular, no sé cómo llama, pero tengo un programa que me lee la Biblia. Yo llego, el Evangelio, llego la lectura y le doy ahí a una bocina y empieza a leerme toda la Biblia, los audiolibros. Padre, yo no tengo cómo, yo no puedo. Ponga a su nieto, ponga a su nieta, ponga a su hijo, enséñele a leer en la Biblia. Enséñele a leer en la palabra de Dios. Póngalo a leer, le mandan tarea para la casa, lectura de la Biblia. Póngalo a leer, pero la Biblia, dígale, usted está leyendo muy mal, usted no sabe leer. No solamente lo regañe, siéntese, diga, a ver, vamos a leer toda la Biblia. Y yo le garantizo, yo le aseguro, sin lugar a duda, que si usted con su hijo, con su nieto, con su ahijado, con su hermano, su esposa, su esposo, que está aprendiendo a leer, que no sabe leer, si usted todos los días lee la Biblia, le aseguro sin temor a equivocarme, que cuando termine de leer toda la Biblia, ya aprendió a leer corrido. Ya no tataratea, ya sabe leer, pero léala toda. Léala toda. Léala toda. Porque la Biblia es la palabra de Dios que nos da sabiduría y nos va a dar la gracia no solamente de tener una vida para siempre, sino que si usted no sabe leer y usted la lee toda, aprende a leer en voz alta. Oigan, yo les aseguro que el que no es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Debemos ser fieles a la palabra de Dios, sin necesidad de excusas. Es que yo no sé leer, es que no hay nadie que me lea, es que yo no sé cómo leer la Biblia. Léanla completo, desde el principio hasta el fin. Y después sí, usted va leyendo de otra manera la Biblia. Pero lea, la primera vez que lea la Biblia, léala bien, completa, del inicio hasta el fin, del Génesis al Apocalipsis, y ya. Y después, ahí sí comienza con los evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas. Termina el Apocalipsis y pasa al Antiguo Testamento. Pero primero lea la completa. Los judíos le dijeron: ahora no nos cabe dudas de que estás endemoniado. Ahora no nos cabe duda de que estás endemoniado. Escuchen,
Cuando los judíos escucharon a decir a Jesús que debíamos ser fieles a la palabra, los judíos dijeron: Jesús está endemoniado, Jesús está loco. Son las mismas palabras que nos van a decir cuando seamos fieles a la palabra de Dios. ¿Y a usted qué le pasó? Que ahora se agarró a leer la Biblia. Usted está loco, usted está mal de la cabeza. Usted se convirtió en fanático. A Jesús le dijeron que por la fidelidad a su palabra, por lo que decía, estaba endemoniado. Cuando usted cargue la Biblia para arriba, para abajo, cuando usted coloque, abuelito, coloque a sus nietos a leer la Biblia. Cuando usted ande leyendo la Biblia, en todo momento le van a decir que está endemoniado, que está loco, que es un fanático. Lo van a tratar mal. Miren lo que hicieron los judíos. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. ¿Por qué le dijeron que estaba endemoniado? ¿Por qué le dijeron que era eso? Porque Jesús dijo que debíamos tener fidelidad a su palabra. Cuando nosotros somos fieles a la palabra de Dios, a su lectura, a su explicación, a su interpretación, al evangelio del día, la gente nos va a decir que hasta endemoniado estamos, que somos santurrones, que somos fanáticos. O dígame usted si no le ha pasado eso. ¿No le ha pasado que usted se ha puesto a leer la Biblia y se ríen de usted y se burlan de usted y lo señalan a usted? Miren, en el seminario el director espiritual mío era el Padre Luis. Y el Padre Luis me decía: tiene que leer la Biblia, tiene que leer la Biblia, tiene que leer la Biblia. Y yo llegaba a la hora de estudio y hacía mis tareas rápido. Agarraba y me ponía a hacer mis tareas. Si era en la mañana, hacía las tareas del seminario, porque lo mandan a uno a leer mucho. Allá en el seminario es mucha lectura. Y leer, y yo agarraba y cada momentico que podía leía. La hora de estudio le agarraba, el padre me exigía 1 hora de Biblia al día. Puede usted dejar de comer, pero no puede dejar de leer la Biblia todos los días 1 hora. Y yo me acuerdo una vez que tenía demasiado sueño. Y yo siempre me llevaba la Biblia. Y la Biblia mía la llevaba a la biblioteca. Con todo un poco de libros que llevábamos para estudiar, llevaba la Biblia. Como tenía demasiado sueño, agarré, me paré y me fui con la Biblia y me puse a leer. Y yo recuerdo, estando leyendo la palabra de Dios en el seminario, escuchen bien, en el seminario, y recalco esto por esto. Llegó un formador y me llamó, me dijo: Marco, ven acá. Yo le dije: dígame, padre, ¿usted qué está haciendo? Yo le dije: estudiando. Me dijo: ¿qué está estudiando? La palabra de Dios. Me dijo: cierra esa Biblia y póngase a leer. Yo me quedé viéndolo. ¿No escuchó? Yo le dije: sí, padre, ya escuché. Pero yo tengo una materia que se llama Biblia. Y en la materia que se llama Biblia me mandaron a leer la Biblia. Y resulta que yo estoy estudiando la Biblia. Y como estoy estudiando la Biblia, yo no estoy haciendo mal, yo estoy leyendo, yo estoy estudiando. Y a la hora de que cierre la Biblia y pongas a leer. Sí, señor, agarré, cerré la Biblia y me puse a hacer otras tareas, otras cosas. Impresionante, yo quedé impresionado. El día que me regañaron por leer la Biblia en el seminario, estando yo estudiando, estando yo leyendo la Biblia, ¿qué es lo que voy a utilizar? ¿Qué? Me regañaron. Bueno, así le va a pasar a usted. Cuando usted se ponga a leer la palabra de Dios, le van a decir endemoniado, le van a decir loco, le van a decir fanático, lo mismo de su familia, lo mismo de los movimientos apostolados, los mismos sacerdotes, los mismos curas. Le van a decir a usted de cualquier manera por leer la Biblia. ¿Cómo la ve? Le va a pasar. Jesús dijo: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos dijeron: no, este sí que está mal, este es lo que está endemoniado, que vamos a ser fieles a su palabra, que todos los días escuchar su palabra, que todos los días leer su palabra. No, está mal. Oigan, porque ahora ya no nos cabe dudas que estás endemoniado. Porque Abraham murió y los profetas también. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras
no morirá para siempre. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Tú vienes a decirnos eso? Los judíos se reían de Jesús. Los judíos se burlaban de Jesús. Los judíos se mofaban de Jesús porque Jesús decía que había que ser fiel a su palabra para no morir para siempre, para tener vida siempre. Oigan, así nos va a pasar, así te ha pasado. Yo no sé si a usted le ha sucedido. Cuando somos fieles a la palabra de Dios, cuando somos fieles a la palabra del Señor, entonces vamos a tener personas que nos señalen, que nos critiquen, que nos digan, que nos hablen, que nos calumnien, como le pasó a Jesús. Ahora, les dije al inicio del Evangelio que también les iba a mostrar en la Biblia, con la palabra de Dios, lo que dice San Juan, capítulo 6, versículo 54. Una cosa es no morir para siempre y otra cosa es tener vida eterna. El alma de nosotros es inmortal, pero para tener la vida eterna, para irnos a encontrar con Dios, usted puede leer, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31. El día del juicio final, Jesús nos va a decir: porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo, me vistieron, encarcelado y enfermo y fueron a verme. Ese va a ser el juicio de nosotros. Y para tener vida eterna, Jesús en San Juan, capítulo 6, versículo 54. Ya sabemos que para no morir para siempre debemos leer la palabra de Dios. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Pero para tener vida eterna, que es el otro paso después de leer la palabra de Dios, es necesario lo siguiente. San Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Para tener vida eterna es necesario comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Para no morir para siempre es necesario leer la palabra de Dios, ser fieles a la palabra de Dios. Para ser juzgados y ser parte no de los cabritos, sino de las ovejas, es necesario hacer las obras de caridad. Y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15, nos enseña, versículo 15 y el 16 nos enseña que para salvarnos debemos estar bautizados. Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Escuchen versículo 16, San Marcos 16, 16. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Para tener salvación hay que creer en la palabra de Dios. Para tener salvación hay que bautizarse. El que crea y se bautice se va a salvar. El que no crea se va a condenar. Esta palabra de Dios nos enseña que a pesar de que la gente nos se ría, se burle, nos diga endemoniados, locos, fanáticos por leer la palabra de Dios, ustedes y yo debemos hacer como los niños aquí. Yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Insúlteme, diga lo que a usted le dé la gana, a mí no me interesa, regáñeme, pero yo tengo que leer la palabra de Dios. Porque Jesús dice que para no morir para siempre, debo ser fiel a su palabra. Y si Jesús lo dice, así lo creo. Y la palabra de Jesús está por encima de la suya. Hable lo que quiera, pero yo soy fiel a la palabra de Dios. Que esta palabra de Dios nos ayude a ser fieles. Y les repito, terminado el Evangelio, agarre su Biblia y una vez en su vida
debe leer toda la Biblia. Arranque con frío y termine, no con escalofríos, sino que termine de leer la palabra de Dios. Comience y termine a leer las Sagradas Escrituras. Y felicito a todos los que están en este momento leyendo la Biblia. A todos los que están leyendo un capítulo diario. A todos los que están meditando la palabra de Dios, les felicito. Sigan adelante. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.